estamos de regreso. En otros segmentos hemos platicado sobre las circunstancias adversas que padecen los periodistas para ejercer su oficio en México. También hemos indicado que, según la opinión de varios organismos internacionales, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo a causa de los ataques contra periodistas y el ambiente de inseguridad generalizado que se vive en todo el país. Y para platicar un poquito más de este tema, tenemos en la línea telefónica a Leonardo Núñez, nuestro invitado, es director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Bienvenido, Leonardo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buen día, al contrario, gracias por la invitación y gusto platicar contigo. Gracias, igualmente, Leonardo. Platícanos, por favor, ¿qué pasa con el periodismo en México? ¿Por qué la violencia y el acoso contra los periodistas? Mira, creo que es una situación muy compleja porque esto nos lleva a pensar cuál es el papel del periodismo como en una sociedad democrática. Y eso implica ser responsables de contar la verdad en la mayor medida de lo posible sobre lo que está sucediendo en algún lugar. No, nadie conoce o pocas personas conocen o entienden un territorio o un tema como un periodista. Y en eso hay una virtud y hay un peligro, porque hay cosas que hay gente que no quieren que sean contadas o que no quieren que sean dichas, ¿no? Porque afecta a diferentes intereses. Un periodista no sabe cuándo se va a encontrar con un interés, y pues a veces ellos siguen con esa historia. Y lo que creo que la situación más grave y donde tenemos que poner toda la atención es que en los últimos años tenemos 167 periodistas asesinados, de acuerdo con los últimos datos de artículo 19. No, prácticamente no hay un solo año en que no tengamos al menos 5, 4, 3 periodistas asesinados o atentados también, ¿no? Que nos muestran pues claramente que hay intereses que están pudiendo, pues digamos, combatir, y esa es la parte donde esto es muy complicado, ¿no? Porque es como si estuviéramos regresando a problemas algo como medievales en cierto sentido, porque si hubiera un Estado de Derecho, no, alguien podría poner orden sobre la violencia. Pero el problema es que la violencia está desatada, pero se ha permitido identificar qué sectores son vulnerables, y el discurso del gobierno es muy claro también hacia el ataque hacia los periodistas, ¿no? Y creo que si bien no se trata del mismo fenómeno, no hay un nexo causal muy claro entre lo que dice el presidente y lo que hace el crimen organizado, lo que hace la delincuencia o cualquier red de corrupción o de violencia. Pues en última instancia es como un permiso para que decir como esa gente no importa tanto, ¿no? Y eso. Scherer decía que lo último que tendría que ser un periodista es la noticia, ¿no? En algún momento, cuando las noticias son los periodistas, algo malo está sucediendo. Exactamente, es una situación muy complicada. Tienes toda la razón. Hay muchos temas, hay muchos intereses que son objeto de investigación, y obviamente este tipo de cuestiones pues no favorece a ciertos grupos. De ahí el ataque contra los periodistas en México. No es en vano que comentarios de diversos organismos internacionales comenten que aquí en México es muy peligroso ejercer el periodismo. Esta cifra que nos comentas pues es realista, es dura. Estamos hablando de más de 160 periodistas asesinados últimamente, y pues también coincido contigo que este tipo de noticias de un ataque o la muerte de un periodista pues es algo ya común en México desde hace 18 años, del 2006 para acá, cuando se desató la violencia. Entonces es algo ya normalizado, es algo que vemos en noticias y que nos parece pues precisamente algo normal, algo pues de todos los días, lo cual no debería de ser. El periodismo es un oficio como cualquier otro, digno de respeto, digno de admiración. Obviamente ustedes hacen un trabajo muy bueno, muy importante para cualquier democracia, como lo citabas, y es importante que México, como una democracia, cuente con un entorno idóneo para que ustedes puedan ejercer su oficio. Y en relación al gobierno mexicano, Leonardo, quiero preguntarte cuál es la posición de nuestro gobierno en relación con los ataques y la violencia de que son objeto los periodistas. Pues mira, creo que también es sinónimo de un problema más grande, pero creo que
es como la indolencia ante la violencia. No, porque al presidente justo se le han presentado las preguntas, no le han preguntado, le han mostrado las evidencias, pues por lo que, por ejemplo, uno recuerda mucho los intercambios que tenía con Javier Ramos, no, con Ramos era que él se paraba, no sé si te acuerdas, hubo un par de entrevistas de mañaneras en las que Ramos se paró y le enseñó la pantalla, pero mire, aquí está el número, o sea, lo sume y vea que este es el sexenio con más homicidios en toda la historia de la historia, ¿no? Y si tenemos la historia es porque tenemos la capacidad, al menos medianamente precisa, de documentar al menos la muerte, sino de evitarla, al menos contarla, y pues tenemos hoy más homicidios en todo el país que en ningún otro momento de la historia, ¿no? Y tal vez no se está enfrentando esa situación con la suficiente atención necesaria, y pues en ese proceso los periodistas justos son personas que están ejerciendo una labor absolutamente necesaria, ¿no? Y digo, aquí yo me estoy arrogando tal vez un papel que no me corresponde, porque mexicanos también somos una cosa rara, ¿no? Nosotros hacemos investigación, yo dirijo el área de investigación aplicada, y en mis colegas hay otra unidad que es igual, que es la unidad de periodismo que dirige Raúl Olmos, y justo es un periodismo muy discreto en cierto sentido, porque es un periodismo que trata de ejercerse con ciertas reglas, ¿no? Y en este caso es como, yo solamente puedo publicar cosas que puedo comprobar de alguna manera. Así es. Y pues nuestra organización, pero no somos la única, pero muchas organizaciones como la nuestra nos dedicamos pues a hacer nuestro mejor trabajo para documentar las cosas, y lo que pasa es que los periodistas son tan buenos en lo que hacen que se han encontrado con cómo identificar el caso de corrupción más grande de este sexenio, ¿no? Que fue Segalmex. Lo encontrar, y además apareció el segundo año de gobierno, y yo me acuerdo mucho que el año pasado había una noticia, ¿no? Que era como de presidente reconoce el caso de corrupción de su sexenio, y la noticia era eso, ¿no? Después de 3 años de estarlo negando o escondiendo, lo reconoce como un acto de corrupción, ¿no? El más grande, donde se perdieron, no, o sea, alguien hizo cosas para que desaparecieran 15,000 millones de pesos, y el principal titular, el titular de esa área, no, el responsable de todo lo que sucedió ahí, en lugar de ser investigado, en lugar de ser señalado ni siquiera, trabaja en la Secretaría de Gobernación, ¿no? Solo lo cambiaron de puesto porque es un amigo personal del presidente. Exactamente. Y pues eso te habla de muchas relaciones que también, si las sabemos es porque alguien las puede contar, ¿no? Si está en algún lado documentado, ahora sí que cuántas cosas no sabemos de cómo funciona el país, porque justo los que lo sabían, pues sus voces fueron apagadas. Es correcto, Leonardo. Recuerdo muy bien esto que nos comentas, las conferencias matutinas con el presidente, pues al periodista Ramos. De ahí surgió la frase, yo tengo otros datos, si mal no recuerdo, fue que nació dentro de este contexto y se le mostraba al presidente gráficamente, objetivamente, cuál es la realidad de México, por lo menos del 2018 a la fecha. Y sí, efectivamente, ese es el problema. Comentábamos hace un momento de los intereses que a veces ustedes tienen que indagar y que obviamente pues no conviene a cierto sector. Tenemos también el caso de el tema de corrupción más grande de este sexenio, Segalmex, que también ustedes dieron a conocer, y también nos enteramos por parte de Mexicanos contra la Corrupción de cuál fue el destino del titular de esta institución, que lejos de ser castigado, pues creo que lo movieron, si mal no recuerdo, a una subsecretaría en Gobernación. Un instituto de investigación, pero bueno, es titular, tiene bastante gente a su cargo, o bueno, no, sí, tuvo la capacidad de tener un nuevo puesto. Exactamente, entonces vemos que propiamente la anticorrupción pues no ha sido un punto bueno para el gobierno mexicano, para el gobierno actual. Ha habido muchísima impunidad, muchísimos casos de corrupción que ustedes han documentado puntualmente, y más allá de nosotros documentarnos como mexicanos, ustedes son objeto de ataques, y desgraciadamente la manera como se dan a conocer esos ataques son de tal forma que la gente lo ve como una agresión al Ejecutivo, una agresión tal vez al pueblo mexicano, más allá de
de ver la noticia, de, como tú decías, de tener la capacidad por lo menos de analizar medianamente una noticia, pues ese es el problema. Entonces estamos ahí como mexicanos, tal vez en un círculo vicioso, que por un lado tenemos investigaciones objetivas que dan a conocer la realidad de México y por otro tenemos la versión subjetiva, la opinión personal del presidente, que es la que desgraciadamente tiene más peso con la población, y con eso nos quedamos, o sea, con lo que dice una parte, con lo que dice la otra. Pues desgraciadamente en México, pues la versión que tiene más credibilidad pues es la oficial, y ahí precisamente el carácter loable de las funciones de Mexicanos contra la Corrupción, que pese a los ataques y pese a todo este tipo de atropellos de los que han sido objeto, pues ustedes siguen adelante, dándonos a conocer temas importantes de corrupción. Y bueno, ya en términos generales, Leonardo, quiero preguntarte, ya en términos generales en cuanto al periodismo, ¿cómo ejercer este oficio de manera libre en México en vista de todas las circunstancias adversas que padecen los periodistas? Pues, mira, creo que, voy a hacer una última referencia solo por tratar de explicar la que puede ser la lógica del presidente de por qué hace muchas cosas que hace, por dónde trata de atacar a los medios, por tratar de atacar su credibilidad, no, o la legitimidad de cierta manera, ¿no? En nuestro caso somos una sociedad civil, ¿no? Y ser sociedad civil te permite, hay mucha sociedad civil en México que hace muchas cosas necesarias, ¿no? Ayudar a los niños que se quedaron sin tratamiento, porque si no, y por eso, ¿no? Esos son los revoltosos, ¿no? Claro. Si sabemos que hubo una crisis brutal de desabasto de medicamentos que asesinó a millones de personas cuando nos llegó la pandemia, ¿no? Y que el Estado no fue preso. Somos uno de los países del mundo donde tuvimos más sobremuertes. Y cuando salió el informe, no te acordarás del ciclo noticioso cuando estábamos todavía en elecciones, sale el informe, ¿no? De cuántas personas murieron, que ahora sí que sus muertes hubieran sido previsibles si no se hubieran encontrado con un sistema de salud desmontado, ¿no? Porque desapareció el seguro popular y hemos ido dando trompicones por todos lados. Creamos el INSABI, luego lo desaparecimos y luego creamos y en ese proceso se nos han muerto millones de personas, o están en riesgo, ¿no? Y esas historias, digamos, todos estos problemas están conectados en última instancia, porque pues esas historias también fueron documentadas por periodistas, ¿no? Que se aventaron esas investigaciones, y pues eventualmente también, pues justo también sabemos las historias de cuántas de esas acabaron en violencia, ¿no? En 2020 murieron 8 periodistas asesinados, y aquí no ha parado, ¿no? En 2022 fueron 13, en 2023 fueron 5, y en 2024 van 3. Sí, efectivamente. Y esos son los que lograron matar, ¿no? Porque también, creo que no es nada trivial lo que le pasó a Ciro Gómez Leiva, ¿no? Sí. Que no podrá estar de acuerdo, no podrá estar de acuerdo con algunas de las cosas que hace, no, pero él ejerce el periodismo a su manera de ejercer el periodismo, que también es eso. Creo que ahí hay una parte del consejo principal, ¿no? Hay muchas maneras de hacer periodismo porque es un juego de reglas sobre cómo vamos a informar, y eso, pues, no, creo que algunos tienen línea editorial, algunos no. Nosotros lo que tenemos son reglas, ¿no? De qué significa publicar, porque también pues los periodistas te lo dicen cuando ellos te lo platican, ¿no? Ellos te dicen, pues yo sé más de lo que he publicado, porque yo solo puedo publicar ciertas cosas cuando las tengo bien comprobadas, y luego el problema es que ahora le estamos agregando la variable y ahora tengo que medir en mi riesgo, pues qué tanto me meto o no, y esa frontera es difícil de encontrar. Pero hay espacios desde donde se puede ejercer periodismo libre, ¿no? Son chiquitos, son poquitos, pero ahí está, ¿no? Carmen Aristegui, ¿cuántos años de congruencia no carga sobre la espalda, no? Y mira cómo le ha ido con el presidente también. Que si alguien le debe, en fin, la historia de eso me parece muy terrible, ¿no? Porque Carmen sigue haciendo lo que siempre ha hecho, ejercer su periodismo, ¿no? O con los cuestionamientos o no, lo que hace Anabel Hernández, o lo que hace, en fin, esos nombres que sin ellos no tendríamos pistas para entender cómo está funcionando esto.
Sí, efectivamente. Pero eso se puede ejercer. En última instancia creo que también no, con todo eso en contra, de todas formas existen configuraciones, ¿no? Y hay buen periodismo local también, ¿no? Todo lo que podemos saber gracias a lo que se hace con el en Tijuana, ¿no? Y en fin, estos ejemplos de periodismo local que siguen siendo fundamentales, y que se construye justo entre periodismo local y periodismo nacional, y hay mucho espacio porque hay muchas historias que pueden ser contadas. Solo es, pues justo hay maneras de hacerlo, asociaciones o algunos, pues se entiende que tienes que tener ingresos de publicidad, pero existen mecanismos, y entonces ya sobre eso solamente tienes que seguir las reglas del periodismo. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay muchos espacios independientes, hay muchos periodistas que han sido coherentes, que han seguido una línea, y mencionabas a Carmen Aristegui, a esta reportera, periodista de investigación, Anabel Hernández. Estaba yo checando apenas un video anoche, en el 2021, el presidente López Obrador pues elogiaba el trabajo de Anabel Hernández, ahora ya no, 3 años después ya no. Entonces es, digamos, el panorama contradictorio que sufren ustedes como periodistas en México. De verdad es muy complicado nosotros como mexicanos encontrar una fuente creíble, una fuente digna de confianza para informarnos objetivamente. Son pocas, sin embargo existen, eso es lo bueno. Tú hablabas de espacios pequeños, obviamente hay muchísimos, pero lo más importante es que nosotros conozcamos la verdad tal cual es, sin maquillajes, sin quitarle ni ponerle nada. Esa es la gran función que han hecho ustedes, y yo espero que en el futuro sigan aportando cosas buenas para el periodismo en México. Espero también que nos sigan informando, como lo han hecho hasta ahora, de las noticias, de los temas de corrupción más importantes que se han suscitado desde el 2015. Si mal no recuerdo, que fue cuando se fundó Mexicanos contra la Corrupción. Claro, los escándalos del PRI, pues eso justamente es lo que, o sea, como diría el presidente, eso sí calienta, ¿no? O sea, cuando ellos eran oposición, usaban nuestras investigaciones, porque justo nosotros en Mexicanos salió la estafa maestra junto con Animal Político. En Mexicanos se hizo el reportaje más amplio y desde muchísimo antes sobre los desvíos de Odebrecht, las relaciones con Pemex y el PRI, en fin, la Operación Zafiro, donde 7 gobernadores se identificó cómo se llevó eso a campañas. En fin, múltiples casos. Javier Duarte, o sea, eso podría decirte, no podría parar por un buen rato, porque en estos 8 años que llevamos se han publicado alrededor de 1,200 productos de investigación diferentes, ¿no? Libros, documentales, revistas, nuestro sitio en sí mismo, ¿no? O sea, es un archivo de la corrupción en el país, y por eso hacemos anuarios de la corrupción. Para eso tratamos de documentar, porque justo no se tiene que olvidar ni la corrupción del pasado ni del presente, y se tiene que tratar de trabajar para prevenir el futuro. Exactamente, sí, tienes toda la razón. Recuerdo muy bien esa parte también. Cuando Morena era oposición, pues también vamos a decirlo, se enganchó, se colgó de los reportajes de ustedes para atacar en su momento al partido oficial, y no es como muchos mexicanos piensan, que ustedes únicamente quieren atacar al gobierno y que lo hacen de manera subjetiva por cosas que ustedes inventan, que a ustedes se les ocurrió decir. No es así, la realidad no es así, y tú lo citas perfectamente bien. Estos temas de investigación, más de 1,000 casos de investigación, vienen desde el 2015, ya es algo de tiempo. Entonces ustedes son una institución objetiva, y ese es el punto que se ha desvirtuado en los últimos 6 años. Ese es el punto que entonces conocemos la mayoría de los mexicanos, y bueno, me alegro muchísimo que ustedes sigan adelante con el trabajo objetivo que han hecho hasta ahora, y como te comentaba hace un momento, Leonardo, espero que lo sigan haciendo en el futuro. Y bueno, pues te agradezco muchísimo, Leonardo, tu tiempo para mi programa, y te dejo el micrófono abierto, pues si quieres platicar con nosotros en otra ocasión. Al contrario, yo soy el que está agradecido, y gustoso platicaremos de los temas que gustes, porque justo solo vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo. Y pues afortunadamente también hay mucha gente que nos respalda. Eso es lo bonito. Exacto. En cierto sentido, de que vive de los nativos, ¿no? La gente, si quieres periodismo local, invierte en tu periodismo local, ¿no? Y si quieres periodismo nacional, invierte en tu periodismo nacional, dona, ayuda. Exactamente. Gracias. Claro que sí. Seguimos en contacto entonces, Leonardo. Un abrazo. Buen día. Igualmente, gracias.